Sean todos bienvenidos y bienvenidas al curso de soporte vital básico pediátrico de la Clínica CardioVit. Empezamos con el reconocimiento de la cadena de supervivencia en la RCP pediátrica, donde encontramos 6 anillos o eslabones conectados entre sí. El primero corresponde al reconocimiento temprano y a la prevención de los eventos de paro. El siguiente corresponde a la activación del equipo de RCP. El siguiente, la activación de la RCP de alta calidad. Posteriormente, la RCP avanzada, el cuidado post-paro y finalmente el proceso de rehabilitación. Para nosotros, en el curso de RCP básico, tenemos en cuenta los primeros 3 pasos: el reconocimiento temprano, la activación del código azul y la RCP de alta calidad. Es muy importante, y esto va a depender del pronóstico del paciente, que tengamos un adecuado reconocimiento y un reconocimiento temprano del código azul. Todos nuestros pacientes tienen un riesgo potencial de entrar en paro cardiorrespiratorio, por ejemplo con patologías o componentes fisiopatológicos que generen hipoxemia, sangrados, hipertensión pulmonar, trastornos electrolíticos o taponamiento cardíaco. Esto debido a las características de nuestro grupo poblacional y nuestros pacientes cardiópatas congénitos. El segundo momento es la activación del código azul. Esta activación o llamado va a ser a todo el equipo de RCP, que va a estar compuesto tanto por el grupo médico, las enfermeras profesionales, las auxiliares y las terapeutas respiratorias. Y finalmente el tercer punto, que esto va a determinar el pronóstico, tanto el pronóstico vital como el pronóstico neurológico, va a ser una RCP de alta calidad, que se compone de estos 5 pasos. 1. Las compresiones tienen que ser de 100 a 120 por minuto. Tiene que haber mínimas interrupciones entre las compresiones. Debemos permitir la reexpansión del tórax cada vez que hacemos compresiones torácicas. La profundidad de estas compresiones tienen que ser entre 1/2 a 1/3 del diámetro antero-posterior o de la profundidad del tórax, y debemos evitar las ventilaciones excesivas con el ambú, o lo que se conoce como hiperventilar. Estos 3 componentes hacen parte de la RCP básica, en la cual ustedes estarán revisando durante todo este curso. Esta RCP de alta calidad es la base de la reanimación, y los componentes claves de esta RCP de alta calidad tienen que ver tanto con la frecuencia de las compresiones, como lo veíamos previamente, tienen que ser de 100 a 120, tanto la profundidad de estas compresiones que sean adecuadas, que como lo veíamos anteriormente tiene que ser entre 1/2 a 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. Tienen que haber mínimas interrupciones entre las compresiones que se generan al paciente. Debemos permitir la reexpansión total del tórax entre compresión y compresión y evitar una ventilación excesiva. Tenemos siempre que tener claro estos 5 puntos de la RCP de alta calidad, porque esto es lo que nos marca el pronóstico vital y neurológico de los pacientes. Es muy importante tener en cuenta que el reconocimiento rápido del paro cardíaco, el inicio inmediato de las compresiones torácicas de alta calidad y la administración de ventilaciones efectivas son fundamentales para mejorar los desenlaces del paro cardíaco. Ahora bien, entonces, ¿cómo reconocemos el paro cardiorrespiratorio? En el contexto del paciente que no está intubado, es el paciente que no responde, que no respira y que no tiene pulso. Tienen que ser valorados en este orden. Por eso la mnemotecnia es que uno se acerca al paciente y lo llama niño, niño. Tiene que haber un estímulo verbal, o sea, con la voz, llamándolo por su nombre, y un estímulo táctil, tocándolo, moviéndolo o sacudiéndolo para ver si el paciente responde. Después de valorar esto, tenemos que ver si el paciente respira. Miramos el tórax, si expande o no expande el tórax.
Y en tercer lugar tenemos que evaluar el pulso. Este pulso tiene una consideración especial que lo veremos a continuación. Para nuestros pacientes que pueden que estén en la unidad de cuidado intensivo y estén ventilados, con sedación y analgesia, este reconocimiento del paro puede ser el paciente con frecuencia cardíaca sostenida menos de 60 latidos por minuto. En caso que tengamos esta presentación clínica, tenemos que empezar RCP de alta calidad. Con respecto a la detección del pulso, es muy importante que los proveedores de atención médica, en este caso nosotros como grupo médico, tanto los médicos, las enfermeras profesionales, los auxiliares de enfermería o las terapeutas respiratorias, pueden considerar evaluar la presencia del pulso siempre que el inicio de esta RCP no se demore más de 10 segundos. Por eso tenemos solamente 10 segundos para palpar el pulso. Si no palpamos el pulso, solamente hay dos situaciones que se pueden presentar en el paciente. La primera situación es que el paciente efectivamente no tenga pulso porque está en paro, y la segunda situación es que el paciente esté con tan mala perfusión o con tan bajo gasto que no se palpe el pulso y por ende debemos empezar RCP de alta calidad. Es muy importante tener en cuenta que las personas que no tengan experiencia en palpar el pulso, este criterio se quita del reconocimiento del paro. Por ende, tenemos que solamente mirar si el paciente responde y respira. Si no cumple con estas dos, podemos empezar RCP de alta calidad. Es importante tener en cuenta que en el paciente menor de 1 año tocaremos el pulso braquial y en el paciente mayor a 1 año buscaremos el pulso carotidio. Con respecto a los ritmos de paro, tenemos solamente 4 ritmos de paro. Los dos primeros, como podemos ver en la imagen de la derecha, corresponden el más superior a la asistolia, que se ve en el trazado del monitor como una línea plana o lo que se conoce como una línea isoeléctrica. Es muy importante que cuando encontremos esta imagen en el monitor, hagamos el protocolo de línea isoeléctrica. Tenemos que cambiar la polaridad de las paletas del desfibrilador si lo tenemos monitorizando con las paletas, o tenemos que estar pendiente que ninguno de los cables que están conectados al paciente a los electrodos se haya desconectado. Es muy frecuente que el paciente se haya desconectado y en el monitor veamos esta línea isoeléctrica. Entonces, antes de empezar RCP de alta calidad, debemos verificar si efectivamente el paciente está en asistolia. El segundo ritmo corresponde a una actividad eléctrica sin pulso. Esto corresponde a que en el monitor encontramos una actividad eléctrica muy parecida a un ritmo sinusal, pero con una frecuencia muy baja, pero el paciente no responde, no respira y no tiene pulso. Por eso se llama actividad eléctrica sin pulso. Estos dos primeros ritmos que acabamos de ver, que son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, son ritmos no desfibrilables. No necesitan descargarse con electricidad a través del desfibrilador, sino que tienen que tratarse con RCP de alta calidad y uso de adrenalina de forma temprana en los primeros 5 minutos de haber iniciado las compresiones torácicas. Los siguientes ritmos corresponden a fibrilación ventricular, como lo pueden ver en la imagen, un ritmo desorganizado, donde no se pueden ver las ondas normales o tradicionales que vemos en el monitor, como la onda P, el complejo QRS o la onda T, y finalmente una taquicardia ventricular sin pulso a un ritmo que se asemejan a las montañas. Estos últimos dos ritmos
correspondientes a la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son ritmos desfibrilables. Por ende, el paciente que presente alguno de estos dos ritmos tiene que aplicarse de forma temprana una descarga de desfibrilación. Cuando empezamos la RCP de alta calidad tenemos que tener en cuenta la mnemotecnia CAB. ¿Y a qué corresponde esa mnemotecnia CAB? Empezamos con el número 1, situado al lado izquierdo de la pantalla, correspondiente a la C de compresiones. Lo primero que tenemos que iniciar de forma temprana son unas compresiones de alta calidad. Posteriormente, lo que corresponde a la A es a la vía aérea. La vía aérea siempre debe estar despejada y permeable. Y el tercer punto o final, correspondiente a la B, es el de las ventilaciones. Por ende, en este orden nos representa la importancia del inicio de la RCP. Siempre es más importante empezar de primero con las compresiones torácicas, en el caso que en ese momento no tengamos cómo administrar ventilaciones con bolsa autoinflable o con ambú. Con respecto a las compresiones, estas deben deprimir el tórax al menos 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax, lo que corresponde en lactantes hasta 4 centímetros o en niños escolares hasta 5 centímetros. En la pubertad es razonable utilizar la profundidad de compresiones que se utiliza para los adultos, que es de al menos 5 centímetros, pero que no se pase de los 6 centímetros. Es importante tener en cuenta los reparos anatómicos para realizar las compresiones torácicas. Es muy importante que, dependiendo de la técnica que vamos a utilizar, debemos ubicar el pulpejo de los dedos o el talón de la mano directamente sobre el esternón. No debemos colocar ni los dedos ni el talón de la mano sobre las costillas. Y el sitio donde vamos a ubicar el talón de la mano o los dedos va en justa relación con una línea imaginaria que atraviesa las tetillas o la línea que se conoce como la línea intermamilar. Estos dos son los puntos o reparos anatómicos donde nosotros vamos a ubicar los dedos o el talón de la mano. Tenemos entonces 3 técnicas para realizar las compresiones. En la número 1 es la técnica de los 2 dedos. Nosotros, como reanimadores encargados de las compresiones, ubicamos el dedo índice y el dedo medio justo en el esternón, atravesando la línea intermamilar para hacer las compresiones del tórax. La segunda técnica es la técnica del abrazo con las manos. Como lo vemos en la gráfica con el ítem número 2, abrazamos el tórax del paciente y ambos pulgares están ubicados en la misma referencia anatómica, siendo encima del esternón sobre la línea intermamilar del paciente, para realizar las compresiones torácicas con ambos pulgares. Y la tercera técnica es ubicando el talón de la mano sobre el esternón del paciente justo por la línea intermamilar. En lactantes menores de 1 año, se comprime el pecho con 2 dedos, imaginando una línea vertical en el hueso del centro del niño y una línea horizontal sobre los pezones. Donde se unen estas 2 líneas es donde se ubican los 2 dedos. Se realizan 30 compresiones con una profundidad de 3 a 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición entre las compresiones. No despegue los dedos del pecho del niño. Mantén la cabeza extendida y el mentón elevado. Las respiraciones se realizan cubriendo la boca y la nariz del lactante.
Nos ubicamos a los pies del bebé, con las manos alrededor del pecho y los pulgares en el centro del pecho. Iniciamos 30 compresiones con una profundidad de 3 a 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición entre las compresiones. No despegue los dedos del pecho del niño. Ubícate al lado derecho del niño. Imagina una línea vertical en el hueso del centro del pecho y una línea horizontal sobre los pezones. Donde se ubican estas dos líneas es donde debes ubicar el talón de la mano. Coloca el talón de la mano dominante en el pecho del niño. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Realiza 2 compresiones con profundidad de 3 a 5 centímetros, manteniendo los codos bien extendidos. Deja que el tórax regrese a su posición entre las compresiones. No despegues las manos del pecho del niño. Ubícate al lado derecho del niño. Imagínate una línea vertical en el hueso del centro del pecho y una línea horizontal sobre los pezones. Donde se ubican estas dos líneas es donde debes ubicar el talón de la mano. Coloca el talón de la mano dominante en el pecho del niño y con la otra mano empuña la mano con los dedos entrelazados. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Realiza 30 compresiones con profundidad de 3 a 5 centímetros, manteniendo los codos bien extendidos. Deja que el tórax regrese a su posición entre las compresiones. No despegue las manos del pecho del niño. Es importante tener en cuenta la relación que debe de haber entre las compresiones y las ventilaciones que se le van a dar al paciente. Tener en cuenta que como la mayoría de nuestros pacientes están intubados y ventilados, no debemos hacer ninguna pausa en las compresiones. El encargado de las compresiones sigue de forma continua sus compresiones y el encargado de la vía aérea sigue las ventilaciones de 20 a 30 respiraciones por minuto. Diferente al paciente que entra en paro y no está entubado. Este tipo de paciente va a ser una relación dependiendo de cuántos reanimadores estén atendiendo al paciente. Si usted está solo o sola atendiendo el paciente, o sea, un solo reanimador, la relación va a ser 30 a 2, o sea, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Pero si usted no está solo o sola y tiene más compañeros atendiendo al paciente en el proceso de reanimación, la relación va a ser 15-2, 15 compresiones por 2 ventilaciones. En el paciente adulto solamente vamos a tener una sola relación que será de 30 compresiones por 2 ventilaciones. No importa si estoy solo o acompañado, en el paciente adulto siempre será relación 30 a 2. Con respecto a las ventilaciones, tenemos que tener en cuenta la técnica de la C y la E. Empecemos entonces con la C. Cuando hablamos de la C, es la forma que la hacemos la letra C con nuestro pulgar y nuestro índice, como se muestra en la gráfica de la izquierda. El objetivo de hacer la C con el índice y el pulgar nos va a permitir fijar la máscara a la cara del paciente, justo como lo estamos viendo en la gráfica de la izquierda. Posteriormente, con el resto de los dedos de la mano, vamos a hacer una letra E, como lo vemos en la imagen del centro. Esta letra E, que se forma con los 3 dedos restantes, tiene que ser importante ubicar los pulpejos de los dedos justo sobre el hueso de la mandíbula,
Importante que estos dedos no queden en los tejidos blandos del cuello, porque podemos obstruir la vía aérea superior y por ende el paciente no va a ventilar. Es súper importante que los pulpejos queden sobre el hueso de la mandíbula. Y finalmente, estas dos maniobras de la C y la E van a permitir que la máscara quede fija a la cara, yo tenga el control de la cabeza del paciente y pueda realizar una ligera hiperextensión de la cabeza cuando vaya a ventilar el paciente, lo que me permite alinear los ejes de la vía aérea y que entre mejor el aire, justo como lo vemos en la imagen de la derecha. La persona que va a estar encargada de la vía aérea tiene que tener en cuenta que la frecuencia respiratoria deberá administrarse de 20 a 30 respiraciones por minuto en los pacientes que reciben RCP con una vía aérea avanzada ya colocada. En términos más sencillos, el paciente que está ventilado. O recibe ventilaciones de rescate y el paciente tiene pulso. En términos más sencillos, el paciente que ya salió a circulación espontánea o ya salió del paro, pero que el paciente no respira. Estas dos condiciones, el paciente ventilado o el paciente que sale de paro y no respira, debemos continuar nosotros con ventilaciones asistidas a través de la bolsa autoinflable o el ambú a una frecuencia de 20 a 30 respiraciones por minuto. Con respecto al oxígeno que vamos a utilizar durante la RCP, es supremamente importante que durante el tiempo que el paciente esté en paro, debemos ventilar con oxígeno al 100%. Pero cuando el paciente salga a circulación espontánea o salga del paro, debemos volver al mínimo oxígeno necesario para la fisiología cardiovascular de nuestros pacientes. Con respecto a la verificación del ritmo en el monitor del paciente, debemos verificar el ritmo cada 2 minutos o cada vez que terminamos un ciclo. Esto no puede durar más de 10 segundos. Recordemos que la RCP de alta calidad tiene que tener mínimas interrupciones. Con respecto a la administración de la adrenalina, en cualquier escenario de paro es razonable administrar la adrenalina preferiblemente vía endovenosa o vía intraósea, por encima de la vía endotraqueal. La dosis inicial de adrenalina deberá ser administrada en los primeros 5 minutos posteriores al inicio de las compresiones torácicas. Esta adrenalina deberá administrarse cada 3 a 5 minutos hasta que el paciente logre retornar a la circulación espontánea o el paciente salga de paro. ¿Cuál será entonces la dosis de adrenalina en paro? Debemos coger una ampolla de adrenalina, llevarla hasta 10 centímetros o mililitros de solución salina y de esa mezcla que queda hecha, calculamos 0.1 mililitros o centímetros por kilogramo de peso. Esta dosis es para todo paciente pediátrico. Sin embargo, el paciente pediátrico que ya tiene caracteres sexuales secundarios o el adolescente debe administrarse toda la ampolla barriendo con 5 a 10 centímetros de solución salina, justo como lo hacemos en el paciente adulto. Es muy importante que hagamos énfasis en el equipo de RCP. Vamos a tener en cuenta conocer el contexto de nuestro equipo de RCP, anticipar y preparar la escena para un potencial paro cardiorrespiratorio, hacer una adecuada distribución de las tareas a realizar durante el paro cardiorrespiratorio, tener conciencia situacional y una comunicación efectiva durante todo el proceso.
Empecemos entonces a revisar la gráfica que tenemos al lado derecho de la presentación, donde tenemos los distintos roles que vamos a asignar durante el proceso de la RCP. Veamos entonces que a la cabecera del paciente va a estar la persona encargada de la vía aérea, en este caso la terapeuta respiratoria. Esta persona es la que se encarga de abrir y mantener la vía aérea y proporcionar las ventilaciones. Los otros dos participantes del grupo de la RCP se ubicarán a cada lado del paciente. A un lado estará la persona encargada de las compresiones. Este se encargará de evaluar al paciente, realizar 5 ciclos de compresiones torácicas o compresiones durante 2 minutos e intercambiarse cada ciclo con su compañero que se encuentra enfrente de él, que es el que corresponde al que maneja el monitor o el desfibrilador. Entre ellos dos se van a intercambiar para realizar las compresiones cada 2 minutos o cada 5 ciclos. El líder del equipo va a estar ubicado a los pies del paciente y es la persona que permite o que genera la asignación de las funciones o de los roles a cada miembro del equipo. Es el que toma las decisiones sobre el tratamiento, proporciona la retroalimentación a cada uno de los integrantes del equipo y asume la responsabilidad de algunas funciones que no hayan sido asignadas. La persona que está encargada del monitor o el desfibrilador es el encargado de traer y manipular el monitor, y el desfibrilador es el que le ayuda o colabora cada 2 minutos o 5 ciclos a la persona que está encargada de las compresiones, y en caso de necesitar, el desfibrilador es quien se encarga de programar la dosis y generar la descarga. El cuarto participante es la persona que administra medicamentos, y la quinta persona, que se encarga del registro o lo que se conoce como el confederado, es la persona que registra la hora de las intervenciones, la hora de administración de medicamentos con la vía y la dosis administrada, registra la frecuencia y la duración de las interrupciones de las compresiones y le genera la transmisión de la información o la retroalimentación al líder de la RCP. Cuando hablamos de conocer el contexto del equipo de la RCP, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos muy importantes. El primero es el aspecto del contexto clínico, y es una preparación cognitiva o una revisión literaria de todos los conceptos de la RCP, que es lo que hacemos en este momento, dando una revisión a todo lo básico de la RCP. El otro es el contexto locativo, y es la conciencia de los recursos que tenemos disponibles. Y finalmente, el contexto humano. Tenemos que tener en cuenta todas las destrezas del personal del equipo de la RCP, así como las fortalezas o sus debilidades. Esto lo que permite al líder es poder hacer una adecuada asignación de roles. Con respecto a la anticipación y la preparación, esta anticipación permite disminuir el estrés en el momento de la emergencia. Es importante tener a la mano todas las ayudas cognitivas, como por ejemplo los flujogramas que vamos a utilizar en la RCP, procesos de reentrenamiento en técnicas y conceptos básicos de la RCP, y realizando prácticas a través de la simulación clínica. Estos 3 componentes nos van a permitir mejorar la preparación frente a un caso de código azul. Cuando hablamos de anticipación en el contexto de nuestros pacientes de la unidad de cuidado intensivo, tenemos que tener en cuenta siempre los factores de riesgo que tengan los pacientes con riesgo potencial de entrar en paro cardiorrespiratorio. En ese contexto, todo el equipo se tiene que preparar previamente. Desplazar el carro de paro a la habitación, preparación de medicamentos ante posible deterioro del paciente y posible código azul, y tener todos los equipos disponibles en caso que el paciente entre
en código azul. Este proceso de anticipación mejora el desenlace y los resultados de la RCP de alta calidad. Con respecto a la distribución de las tareas, es muy importante tener en cuenta que el líder es el que genera dicha asignación de tareas. Sin embargo, cada uno de los integrantes del equipo de RCP tiene que tener esa conciencia situacional y saber sus limitaciones. En caso de que se me asigne el puesto de compresiones torácicas y yo tenga una limitación para hacer fuerza con mis brazos, tengo que informarle al líder que tengo una restricción y no puedo cumplir con esa tarea. Por ende, el líder reorganizará el grupo y me dará otro rol para desempeñar durante el equipo de RCP. Esto permite tener un equilibrio entre el número de tareas y los recursos disponibles. Es importante además priorizar dichas tareas, hacer una adecuada distribución y una adecuada asignación de roles. Esto con el fin de evitar sobrecargas. Hay que además evaluar las limitaciones de los integrantes para poder generar dicha reasignación mencionada previamente. La asignación de roles se hará como lo veíamos en un momento. En la vía aérea siempre va a estar la terapeuta respiratoria, el líder a los pies del paciente, una persona encargada de las compresiones, otra encargada del manejo del monitor y el desfibrilador, que se intercambiará con el de las compresiones cada 2 minutos o cada 5 ciclos para continuar con las compresiones torácicas, la persona que administra medicamentos, que generalmente es la auxiliar encargada del paciente, y el confederado, que puede ser un auxiliar adicional, que es la que lleva todo el registro. Es importante tener en cuenta que el liderazgo efectivo cumple ciertos requisitos, como por ejemplo mantener la perspectiva global. Siempre el líder, a los pies del paciente, está encargado de revisar cada una de las funciones de cada uno de los participantes del equipo de RCP. Es el que además organiza dicho equipo, conoce todos los roles. En caso de necesitar ayuda, la pide a tiempo. Puede generar procesos de retroalimentación. En este caso, puede preguntarle al resto del grupo si se les ocurre estrategias distintas para que el paciente salga de paro. Asignación de roles, como lo veíamos anteriormente, puede generar control del ambiente del equipo de RCP, como por ejemplo control del ruido, de la luz o la sobreocupación del lugar donde se está generando el código azul. Dirige la evaluación del paciente, pasa la información a todo el resto del equipo y va a priorizar las estrategias más beneficiosas para el estado o la condición del paciente en ese momento. Y finalmente, la comunicación efectiva hace parte del rol más importante del trabajo en equipo en el contexto de la RCP. Es importante tener en cuenta llamar a los miembros del equipo por su nombre, informarle a todo el equipo si se identifica algún problema, algún error o si hay alguna preocupación con respecto al desenlace o al desarrollo de la RCP. Debe pedirse los medicamentos por nombre correcto, dosis correcta y vía de administración correcta. Debemos utilizar un lenguaje claro y conciso, además verificando la información, lo que se conoce como una comunicación en asa cerrada o un feedback, dando a la persona que da la orden, en este caso el líder, y recibiendo nuevamente una contraorden de la persona que está ejecutando dicha acción. Por ejemplo, a la hora de administrar la adrenalina, se debe tener información clara, dosis correcta, vía correcta y medicamento correcto, dando una orden como esta: preparar una ampolla de adrenalina llevada hasta 10 centímetros de solución salina y de esa mezcla administrarle 1 centímetro, lavando posteriormente con 3 a 5 milímetros de solución salina y levantando la extremidad. Esta orden dada por el médico deberá devolverse nuevamente por la persona que está haciendo la orden o está ejecutando la acción. Por ejemplo: doctor, acabo de preparar una ampolla de adrenalina llevada hasta 10 centímetros de solución salina. De esa mezcla le estoy administrando 1 centímetro
y lo acabo de lavar con 5 centímetros de solución salina. Este proceso de comunicación efectiva se llama comunicación enlaza cerrada. Debemos asegurarnos además que la información sea entendida por todo el equipo y en ocasiones debemos incluir a los familiares en este proceso de comunicación. Siempre debemos utilizar un lenguaje claro y un tono respetuoso entre todos los integrantes del equipo de RCP.